previo a nuestro servicio de resurrección la semana que entra, tenemos que hablar casi inevitablemente tenemos que mencionar la crucifixión. Y mencionar la crucifixión pues es un momento muy especial, porque ahí es donde está, ahí radica nuestra salvación, ahí reposa nuestra salvación, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, amados. Entonces, traigo un mensaje, hermanos, que en su esencia es muy controversial. Todos los teólogos, amados, de la historia, aquellos que estudian mucho las escrituras, los textos originales, yo cuando leo un poco sobre la conclusión que ellos sacan en cuanto al texto que vamos a dar lectura, pues se vuelve a veces un poco controversial, un poco dividido, y se interpreta de diferentes formas. Hay mucha confusión, pero yo creo que el texto es muy claro. Ahorita le voy a decir a dónde vamos. Voy a tener que leer bastante escritura, entonces yo voy a hablar rápido, usted me va a escuchar rápido, ¿sí? Ustedes son muy ágiles, muy inteligentes. Ustedes, hermanos, son muy sabios. Ustedes tienen la mente de Cristo. Es más, cuando yo crezca, yo quiero ser como usted, hermano. Así que, amén. Yo quiero que se concentre, trate de seguir el hilo, porque la enseñanza de hoy es bien linda, bien hermosa, pero si no se interpreta correctamente, podemos distorsionar nuestra fe. Mucho cuidado con esto. El Señor Jesús, amados, en Juan capítulo 3, recibe la visita de Nicodemo. Y cuando Cristo habla con Nicodemo, nos deja una de las doctrinas básicas más importantes para nosotros los cristianos, bajo la gracia de Dios, hermanos, para nuestras vidas cristianas. ¿Cuál es esa doctrina, hermanos? El nuevo nacimiento. En inglés han hecho una parodia, una burla a través de los años de diferentes formas, diciendo que los born again Christian, ¿verdad? Y a veces lo hacen en forma despreciativa y dicen que los born again son medios locos, los nacidos de nuevo. Esos somos nosotros. Y yo creo que no nos debe dar pena cuando le digan, ¿eres un born again? Yes, sir, I'm a born again Christian. ¿Verdad que sí? Ay, me volví bilingüe, aleluya, sin darme cuenta. Pero mire, amados, miren. Nacer de nuevo, esa es la esencia de nuestra salvación. ¿Por qué, amados? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque Adán, hermanos, el primer Adán, hermanos, en el Génesis, hermano, por medio de su desobediencia entró el pecado en la humanidad y se transmitió hasta que llegó hasta nosotros. Por lo tanto, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios. Pero entonces Dios envió a su Hijo unigénito, al segundo Adán, dice Corintios, para que este segundo Adán, por uno entró la muerte, pero por este entró la vida. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, en su sacrificio, en su derramamiento de sangre, en su resurrección, amados, entonces Dios hace un efecto maravilloso en nosotros. Nos hace nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que morimos para el mundo y nacimos de nuevo. Nicodemo no lo entendió porque él interpretó que era de una manera física. Él creía y decía, entonces tengo que meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer, porque no tenía un entendimiento, una revelación. Pero el Espíritu Santo nos ha dado la revelación completa de que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos nacido del agua y del Espíritu. Nacido de nuevo, una nueva oportunidad. El cuerpo sigue siendo el mismo, pero nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma han sido renovadas y ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Oh, hermanos, es preciosa esta enseñanza. Y aquellas personas que son practicantes de diferentes religiones cristianas no pueden entender o aceptar este punto, hermanos, en donde Cristo dice, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Amén, amados. Entonces, ahí es donde está la discusión, ahí es donde está el argumento con Nicodemo. Pero entonces, vaya conmigo al capítulo 3 de Juan, al versículo 12, porque ahí es donde él va a citar, y es Cristo el que va a hacer esta cita que se encuentra en Números, amados,
Y esta es la cita controversial. Ya lo tienen, hermanos, Juan capítulo 3 versículo 12. Recuerde, está hablando con Nicodemo. Entonces llega el momento en el que el versículo 12 Cristo le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Ahora, el versículo 13, vayamos despacito y entendamos lo que dice. Nadie, dice Cristo, nadie subió al cielo sino el que, ¿qué dice su Biblia? Descendió. Cristo no es creado, Él es el creador. Ponga eso en su mente, amados. Él descendió. ¿Descendió de dónde? Del cielo. Dice la escritura, el Hijo del Hombre, y luego dice que está en él. Fíjese bien, estaba en el cielo, descendió del cielo y volvió a subir al cielo y está en el cielo. Pongamos esto en nuestra mente. Ahora viene la controversia, versículo 14, donde a mucha gente ahí se desubica, ahí como que se bloquea en su mente para poder entenderlo. Hermanos, el texto es muy claro. El versículo 14 dice: y como Moisés, ¿qué hizo? Levantó. Ya llevamos la palabra descender y la palabra levantar. Vamos a ponerle, a subrayar la palabra levantar. Como levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Linda escritura. Ese es el 15. Pero entonces entra el 16, que el 16, amados, es el versículo que encierra todo el contexto y el concepto de la Biblia. O sea, cuando vemos Juan 3:16, estamos diciendo toda la Biblia tiene un propósito, un significado que descansa sobre este texto. El propósito de Dios está en este texto. La finalidad de Dios está en este texto. ¿Cuál es el texto? ¿Por qué lo usamos tanto? ¿Por qué es la base de nuestra doctrina, nuestra enseñanza, hermanos? El versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y vuelve a repetir las palabras del 15. Las está repitiendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermano? Vida eterna. Ahora bien, ¿qué está citando? Está citando un acontecimiento en el éxodo del pueblo saliendo de Egipto a la tierra prometida. Tiempos difíciles, desobediencia, desánimo, cansancio, fatiga, frustración, como nos hemos sentido muchos de nosotros en nuestro cristianismo, en nuestra fe. Vamos a citar qué fue lo que pasó y por qué Cristo está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre también debe de ser levantado. El capítulo 21 de Números, ahí está el texto, amados. Lo voy a leer, si usted gusta acompañarme, es el versículo 4 en adelante, o solamente póngame atención y escuche. Le voy a dar lectura rápidamente, amados, no me voy a detener mucho. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y mi Biblia dice aquí: y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Que comenzaron las murmuraciones. Cuando hay frustración, cuando hay cansancio, cuando hay desánimo, lo primero que brota de nuestros labios es la queja. ¿Cuántos de ustedes se quejaron esta semana? Ve, ahí está, ya. Vamos adelante. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No solamente, hermano, se están quejando, pero ya se están muriendo. ¿Aló? Cualquier parecido, eso solo es coincidencia. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, porque eran los cornflakes que les daba Dios a diario. Aleluya. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué dice su Biblia? Serpientes ardientes. La palabra ardiente creemos que se refiere a que eran de cobre.
y el cobre lo hacía brillar mucho y se miraba como ardiente. Ahorita les voy a explicar eso. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Aquí es donde entra el cobre. Ahorita le voy a explicar por qué el cobre. Las otras serpientes eran regulares, eran animalitos que llegaron, Dios los usó y mordían al pueblo y el pueblo se moría y se caía. Por eso es que te andan siguiendo las víboras, porque te estás quejando. Versículo 8. Sí, es que nosotros somos, en nuestra familia, hermano, nosotros somos muy unidos. Somos un nido de víboras, hijo. Pero no es así, ¿verdad? 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido, y miren lo que dice la Biblia aquí, esto es importante, hermanos. El texto es importante. Dice: y mirare a ella. No dice que la adorare, no dice que le pidiere, no dice que le quemare incienso, no dice que la exaltare. Dice la Biblia: solamente con verla a ella, a la serpiente en el asta, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Era de bronce, no de cobre, discúlpeme, ¿verdad? Ya le cambiamos el material aquí. ¿Me perdonan? Dale pues, que si no me perdona de todas maneras, para el caso que le voy a hacer. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué dice su Biblia? Miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivía. Ahora bien, tenemos que entender que en la Biblia hay muchos símbolos. Ahora, el problema de los símbolos es que cuando no hacemos una interpretación correcta de los símbolos, los convertimos en amuletos, en talismanes, en fetiches. Algunos, por ejemplo, la cruz. Hay un canto antiguito que cantábamos mucho, bien hermoso, del Himnario de Gloria, me parece que era: oh, cuánto amo yo esa cruz. ¿Se recuerda? Linda, linda ese texto, amados. Y nosotros, no en forma de adoración, amamos el sacrificio dado por la persona en la cruz. ¿Me está comprendiendo, amados? Pero luego, con el tiempo y con los años, tomamos esa cruz y la convertimos en amuleto. Y ahí estamos en la noche cuando te da miedo, ¿verdad? Y la sacas así. O andas buscando vampiros para reprenderlos. O a la Llorona, sacándole la cruz a ver si se va. ¿Y por qué? Porque en nuestra naturaleza humana somos muy dados, inclinados a hacer de cualquier cosa, de cualquier símbolo bíblico, un amuleto. Es más, hay gente que usa la Biblia, hermanos, como el libro, literalmente, para ponerlo sobre la gente, o algunos para darles de diferentes formas, ¿no? Cuando la Biblia es para darle lectura, para que el texto puedas tú ponerlo en tu mente y en tu corazón y meditarlo, ¿verdad? Y antes nos decían: no toques la Biblia porque es sagrada. Ya la teníamos ahí, hermanos, sin leerla. ¿Por qué? Porque era sagrada, pues. Se volvió un talismán, un amuleto. Ahora bien, los símbolos del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, hermanos, son el antitipo o la prefigura de lo que había de venir. Era una enseñanza, un preámbulo de lo que había de suceder. Ahora, explico esto. 800, 900 años después de Moisés, aparece Ezequías en un momento de crisis, rey de la descendencia de David en Judá. Estamos hablando de 800 a 900 años después. Y hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4, miren lo que dice aquí en la escritura. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, estaba chamaquito, jovencito.
Dice aquí, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3 nos dice, amados, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Qué interesante. 8 siglos, 9 siglos, y todavía tenían a la serpiente en un asta, adorándola, quemándole incienso, pidiéndole. Por eso la escritura nos exhorta y nos dice: no te hagas imagen de nada, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque tenemos la tendencia a que todo lo que le damos imagen con nuestras manos, hermanos, comenzamos nosotros a convertirlo en divinidades. Y eso es peligroso ante los ojos de Dios. Dios es invisible y la única revelación de Dios hacia la humanidad es en Cristo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Si quieres ver a Dios, tienes que ver a Cristo. Porque aun cuando se le aparece a Tomás y a los demás discípulos, les dice: enséñanos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús les dijo: tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no me habéis visto. ¿Por qué? Porque la única revelación de Dios a la humanidad es Cristo. Es la única divinidad, amados. Entonces, ¿qué tenemos como tendencia nosotros los seres humanos? A ser de personajes, de obreros, de siervos, de apóstoles, de predicadores, grandes ídolos que nos encanta seguirlos y nos encanta exaltarlos y levantarles y presumirlos. ¿Por qué? Porque se convierten en las serpientes en el asta y les quemamos incienso. Ya no les gustó. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué le llamó Neustán? Porque la palabra Neustán quiere decir cosa de bronce. Lo que quiso decir Ezequiel fue esto: es una cosa, no hay divinidad, no hay poder, no hay autoridad. Nuestro Dios está en los cielos. Hay que quitar todas estas imágenes, hay que romper todo esto, hay que limpiar la casa. ¿Por qué, hermano? No le estoy hablando, hermano, de la iglesia popular. Le estoy hablando de la iglesia cristiana. Aleluya. Que convertimos de cualquier persona y cualquier cosa, hermanos, un ídolo. Bendito sea Dios. Siguen aquí. Ahora, tengo que explicar esto para entrar en el mensaje. El mensaje todavía no llega, espérenme, aguánteme. Ay, pastor, hombre, ¿para qué nos habla tanta Biblia? Nos hubiera contado un par de chistes y... No, palabra. Yo sé que ya no va a volver, pero palabra. Entonces, cuando habla de levantar la serpiente en el desierto, así Cristo tiene que ser levantado, es el antitipo o la prefigura de lo que había de venir. Así como fue levantada la serpiente, así tenía que ser levantado Cristo. Fue un acto profético para mirar y ser sanado. Cristo tenía que ser levantado y necesariamente tenía que haber un precedente de qué es lo que iba a suceder. Levantar significa alzar. Levantar, hermanos, en el hebreo significa también exaltar. Este exaltar en el hebreo original es el rum, que significa subir por encima, más alto, elevarse, algo que se va a enaltecer. Entonces Cristo entra a Jerusalén y entra arriba del burrito y comienzan a traer las ofrendas y las alabanzas y las palmas y aquel recibimiento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después lo encontramos, hermanos, ante la justicia romana, siendo acusado con tantas mentiras y llevado a la cruz del Calvario. Cuando fue condenado,
Él tomó la cruz y tuvo que subir al monte Gólgota para luego de subir, luego fue crucificado y luego fue levantado en la cruz. Los romanos tenían tres tipos de cruces. La cruz X, que usted conoce como la letra X. Tenían otro que era solamente una viga de un solo alineamiento, un madero que le llaman, que ese es el que reflejan mucho los testigos de Jehová, porque ellos le huyen a la cruz y a la sangre como usted no se imagina, ¿verdad? Le hacen así rápido. Entonces, pero la que se usó, y ya hay pruebas seculares, históricas, de cómo se crucificaba en el tiempo de Cristo, era el madero vertical y otro horizontal, porque había que estirarle sus brazos. ¿Para qué? Para que a la hora de estirar, se prolongase más su sufrimiento. Se le ponía un estribo para que pudiese medio recargar con sus rodillas semidobladas, puestas sobre aquel estribo, para que en ese momento él se estirara buscando descanso y al mismo tiempo aquella tortura se ponía un poco más longeva, más larga. Luego, hermanos, después, cuando ellos buscaban que duraran días y semanas, cuando ya se cansaban, y recuerde que Cristo fue crucificado un viernes, el sábado era día de reposo para los judíos, entonces había que llegar a quebrarle las piernas, a rompérselas. A Cristo no se la rompieron porque rompieron su costado con una lanza de la cual salió sangre y agua. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero fue elevado. Eso es importante entenderlo. Entonces, amados, la cruz era una maldición. Cristo tomó una maldición sobre sus hombros. En esa maldición va el pecado y se va con el pecado sobre sus hombros. Llega al Gólgota y ese pecado ahí lo crucifican. Y hay dos justicias: la justicia romana, la justicia religiosa que lo hizo mal, pero sobre todo estaba la justicia divina, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo podemos mandar a un justo a morir? Porque ese era, en el juicio, esa era la discusión que se tenía. ¿Por qué vamos a crucificar a un justo? Y aún la esposa de ¿quién? De Pilato, corríjame, tuve sueños, me inquietó. Cuidado con ese hombre, no te metas con él. Sin embargo, detrás de todo esto había un propósito divino. ¿Cuál era el propósito? Que Cristo Jesús tenía que ser crucificado, porque Él tenía que llevar el pecado de todos nosotros. Todas tus tranzas, todas tus mentiras, todo lo que tú has hecho fue sobre sus hombros. Él lo llevó a la cruz, y en la cruz Dios le dio la espalda. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado, porque Él tenía maldición. ¿Me están siguiendo, santos? Por eso Moisés levantó una serpiente. ¿Qué significado tenía la serpiente en la cultura judía? Sino maldita, maldición. Pero recuerde, es un prototipo nada más. Sin embargo, convirtieron en un ídolo aquello. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Ahí está la maldición. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Yo sé que está medio aburridón, pero aguánteme, ahorita voy al mensaje. Si alguno hubiere cometido crimen, estoy en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, digno de muerte, y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero, dice. Ahora, los romanos no seguían leyes judías. Quiere decir que siempre culturalmente, tanto en el judaísmo como en la cultura grecorromana, la cruz era una maldición. Una maldición, hermano. Y los malditos tenían que morir ahí. Ahí se juzgaba. Ahí, hermano, se cumplía el juicio. Ahí se cumplía la justicia. ¿Por qué Cristo tenía que ser puesto en esa condición? Porque ese lugar no le pertenecía a Él, te pertenecía a ti. Tú eres el culpable.
Tú eres el que tienes que estar en esa cruz. Tú eres el que te tienes que morir. Tú eres el que tienes que pagar por tu pecado. Pero de tal manera te amó Dios tanto que envió a su Hijo a sustituirte. Él te quitó a ti, se puso Él para que Él fuese crucificado y llevó tu pecado, llevó tus culpas y llevó tus maldades. Y ciertamente hasta el punto de derramar su sangre, hasta el punto, hermanos, de perder la vida por amor a ti. Ahora, aquí viene. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, cuando le traían el cordero familiar para ser sacrificado para un perdón de pecados momentáneo, según Hebreos, dice la Escritura, los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, no me van a entender. Pero en Hebreos nos enseña que era momentáneo, que era pasajero. ¿Por qué? Porque el animalito no llenaba toda la justicia de Dios, pero por lo menos daba un alivio temporal. Entonces se traía el corderito, y el corderito tenía que ser sacrificado, pero antes de ser sacrificado era examinado por los sacerdotes. El sacerdote le pasaba la mano por todas partes, porque no debería tener hueso quebrado. Sus partes masculinas tenían que estar correctamente, no podía tener ningún defecto. Cuando Cristo llega a ser en el Sanedrín enjuiciado y luego en el Imperio Romano, fue examinado hasta el último momento, buscándole cuál fue su falta y cuál fue su pecado. Y dicen que no encontraban. Luego Pilato y Herodes hasta amigos se hicieron porque nadie quería cargar con ese problema, pues no le encontramos nada. Júzguenlo ustedes, los sacerdotes. Nosotros no podemos juzgarlo porque es el imperio el que lo tiene que juzgar. Aquí viene. Entonces le pagaron a unos aduanales mexicanos, digo, a unos tranzas, a unos corruptos, para que vinieran y contaran unas mentiras. Entonces llegaron aquellos hombres, dice que eran, a ver, ayúdeme, eran, bueno, como usted era antes, pues así. Ya me entendió, ¿verdad? Ok. Antes, ¿verdad que antes? ¿O todavía? Levanten la mano todos los tranzas ahorita por orar por ustedes. Entonces ya dijeron: nosotros escuchamos decir a este hombre que derriben el templo y él lo va a levantar en 3 días. Suficiente. Y el sumo sacerdote agarró sus vestiduras y ¡ya! Así cuando usted le hace también cuando anda indignado, ¿verdad? Indignado porque no le gustó sí, las pupusas de aquí de la iglesia. ¡Ah! Sí, porque se quiere quejar, ¿verdad? Porque quiere argumentar. Ya me metí, me salí del camino. Culpa de ustedes, hermano. Entonces, amados, dice: ¿para qué queremos más? El punto es que él fue puesto entre los malditos, entre ladrones, y se convirtió sustituto de Barrabás. Porque entonces aquel hombre dijo: de alguna manera lo tengo que librar. Cada año les entrego a un preso. Tengo a Barrabás y tengo a este. Y todos gritaban: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícale. Pero el plan de Dios estaba en marcha. Porque ¿cuál era el plan de Dios? Que alguien tenía que satisfacer su justicia. Y la justicia de Dios únicamente se satisface con sangre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces él tenía que ser levantado. Vuelvo al texto, versículo 23 de Deuteronomio 21: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminará su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Maldito por Dios y maldito también por la sociedad de su tiempo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque el sacerdote no le encontró defecto, pero esa era la idea, de que el cordero tenía que ser sin defecto. Entonces el sacrificio de él en la cruz fue un sacrificio completo y total, amados, sin defectos, sin imperfecciones.
Una vez y para siempre nos abrió los cielos, rompió el velo celestial. Y ahora tenemos acceso, usted y yo, al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Por ello, amados del Señor, no necesitas. No se necesita otra fórmula. No hay intermediario, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por lo cual los hombres puedan ser salvos. Él es el que murió, Él es el que resucitó. Por eso le dijo a Nicodemo: es necesario. Tú que eres lector de las Escrituras, tú debes de entender que Moisés levantó una serpiente no para que se convirtiera en adoración, sino para hacer un precedente de lo que había de venir. El Hijo del Hombre va a tener que ser levantado, y eso era algo que no lo entendían. Lo entendieron después, cuando en aquel monte le vieron, y al verle, hermanos, agonizando, se dieron cuenta, y hasta el soldado que lo estaba crucificando dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es. Y sigue siendo hasta la fecha, amados del Señor. Tenía más escrituras, pero se lo voy a dejar ahí porque tengo que entrar el mensaje, ¿sí? ¿Me aguantan tantito? Es que tenía que explicar todo esto, si no, no me iban a entender. Recapitulando, entonces Cristo tenía que ser levantado en exhibición, con la vergüenza y la desnudez. Yo sé que ahora tratamos de maquillar un poco por pudor, por lo que usted quiera, pero en aquel tiempo no, amados. No, en desnudez completa, en vergüenza. Y la gente pasaba y hablaba y maldecía y se quejaba, y aún uno de ellos le decía: sálvate si eres el Hijo de Dios, y sálvanos a nosotros. La gente le vituperaba, le rechazaba. Dios le dio la espalda. El grito desgarrador de su alma: Señor, ¿por qué me has abandonado? Tremendo, hermanos. ¿Usted sabe por qué en el Getsemaní Cristo lloraba, sudaba gotas de sangre? ¿Alguna vez usted se ha sentido deprimido? ¿Se ha sentido triste, en soledad, abandonado, enfermo, dolido? Ahora, agarre nomás los que están en este salón. Todo su dolor, su enfermedad, su tristeza, su depresión, su agonía, su inquietud, porque a algún lugar se fue. Aquellos que ya son felices y bienaventurados, no es que haya desaparecido, es que tus cargas fueron puestas sobre sus hombros. Y ahí en ese lugar, en esa oración, comenzó a sentir el peso de todas nuestras faltas, nuestros pecados, las consecuencias de nuestros malos hábitos. Y comenzó su clamor: si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta que él se levanta de aquella oración y acepta las condiciones que él sabía que tenían que venir, y comienza el acoso y los azotes hasta que termina en la cruz. No es la cruz, es la persona en la cruz, amados. Siguen aquí. Por eso es que no cargamos objetos, ni estampitas, ni cosas. Nuestro Salvador no se quedó en la cruz, resucitó al tercer día, y dice la Escritura: está sentado a la diestra de su majestad, intercediendo por nosotros, amados. No es un símbolo, es la persona. Fue levantado para que nosotros creamos. No es un remedio más, es el único remedio que la humanidad necesita. Es la única justicia y la única santidad provista por Dios a través del sacrificio. Por eso es que no se trata de seguir religiones o creencias o hábitos, amados del Señor, o liturgias o ideas. Ninguno de esos, hermanos, es Cristo el que salva. Y ese es el mensaje. Han pasado los siglos, religiones van y vienen, las religiones evolucionan, cambian, añaden, quitan, despiertan, se vuelven a dormir,
Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mismo mensaje que se predica hoy se predicó hace 2000 años. Cristo es el que salva las almas. Cristo es el que limpia pecados. Cristo Jesús es el que restaura. Y todo tu dolor y angustia y todo tu pesar fue sobre sus hombros. Y por su llaga fuimos nosotros curados, amados del Señor. ¿Me están comprendiendo? Entonces ahora sí entramos en el mensaje. Ahí le va. Porque yo encuentro en la Biblia, ahora que entendemos por qué Cristo tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto. Porque al ver y creer, al ver y creer. Ahora, Cristo no dijo el que viere, no, dijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Y lo volvió a repetir, afirmando y asegurando la teología, la enseñanza. Ahora aquí viene. Él fue levantado, él fue exaltado en maldición. Lo reconocemos. En vergüenza, en vituperio, en desprecio. Pero lo hizo por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar que nos correspondía a nosotros. Él fue levantado. Bajo la muerte y la maldición fue dada y fue expuesto, fue exhibido para salvación nuestra. A los que creen, no a todos, a los que creen. Pero luego, amados, José de Arimatea, él pide que por favor le permitan. Llegan aquellos hombres soldados. Y cuando lo ven que ya murió, se aseguran de que esté muerto. No le quiebran las piernas, les quebraron las piernas a los demás porque no podía tener hueso quebrado. Iba a ser imperfecto el sacrificio. Solamente con sangre, derramamiento de sangre. Luego fue puesto en la tumba. ¿Y qué pasa, hermanos? Y luego vamos a hablar la semana que entra. Al tercer día se levanta. ¿De dónde se levanta? De entre los muertos. Acá fue levantado para la muerte. Ahora él está levantándose de entre los muertos. Hay otra exaltación. Exaltación para salvación. Exaltación en la resurrección para vencer y darnos la última victoria que necesitábamos. ¿Cuál? La de la vida eterna. ¿A qué le tenemos miedo y cuál es el más grande misterio que tenemos? La muerte. Pero desde que Cristo entró a nuestro corazón, estamos confiados y seguros, tranquilos. Y si hoy le toca, usted se va contento y tranquilo. Gloria sea al Señor. Digan amén. Porque espéreme, llega la tercera exaltación. La primera fue crucifixión. En el Gólgota, brazos abiertos, derramamiento de sangre, vituperio, la maldición. Pero luego, hermanos, de su derramamiento de sangre fue enterrado, sepultado. Luego él resucita, se levanta. Pero luego de andar dando unas charlas, enseñanzas y darles la seguridad y la confianza a los discípulos de que él era, apareciéndose, dice la escritura, a más de 500 hermanos. Luego los junta en un lugar para luego comenzar a ascender. Otro levantamiento. ¿Cuántos llevamos? 3 levantamientos. ¿Por qué? Bajo los ojos de aquellos hombres vieron a Cristo ser levantado y desaparecer en las nubes. Y luego ángeles llegaron y aparecieron diciendo: hey, ¿qué estás mirando al cielo? Ese mismo Cristo, así como le viste irse, así volverá. Aleluya. ¿Sí? La ascensión es para enseñarnos nuestro destino. Cristo nos dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Al que cree, amados del Señor. ¿Sí me están siguiendo? Pero nos falta la cuarta. Y con esta vamos a cerrar. Aleluya. La cuarta exaltación es la glorificación.
No solamente del cuerpo físico en lo espiritual, porque le dijo a la mujer: no me toques porque aún no he sido glorificado. Pero resulta que la glorificación también tiene que ver con aquellos hombres y mujeres que a través de los siglos han creído en Él. Y al creer en Él, ahora nosotros le exaltamos. Oh, bendito sea su nombre. No exaltamos un amuleto, no exaltamos una cruz, exaltamos al que estaba en la cruz, al que fue muerto y fue resucitado y se levantó. Ahora vengo a adorarle a la casa de Dios. Levanto mis manos y le adoro a Él, le bendigo a Él, le exalto a Él, le levanto a Él, a Él, a Él. Amados del Señor, entonces siempre será levantado. Fue levantado en la cruz como la serpiente en el desierto, pero venció la muerte porque fue levantado de entre los muertos. Y fue levantado para ascender a la presencia de Dios, para esperarnos Él allá y Él enviar a su Espíritu, para que su Espíritu nos sustente, nos ayude y nos guarde. Y ahora apartamos nuestro tiempo para venir a la casa de Dios y exaltarle, y levantar su nombre, y predicar su nombre, y bendecir su nombre. Y ahora donde quiera que vamos y donde quiera que estamos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito es el Cristo Salvador, bendita es su crucifixión, bendita su resurrección. Y donde quiera que vamos, elevamos el nombre de Cristo Jesús para la gloria de su santo nombre. Amén, santos. Entonces vamos a levantarle y a exaltarle. Pónganse de pie, amados. Yo creo que entendieron bien. Ahora sí entienden por qué ese hermoso canto que cantamos hace un momento, para exaltarle, exaltarle. Por eso fue levantado, para ser exhibido. Antes se exhibió, hermanos, en vituperio, en maldad, en pecado. Pero ahora es exhibido en santidad, en pureza, en salvación, en gloria. Y usted y yo no somos los encargados, somos los templos del Espíritu Santo, somos los voceros, somos aquellos que publicamos y exaltamos el nombre de Cristo Jesús. Incline su rostro conmigo. Te exaltamos, oh Dios.